Hola, mi nombre es Aura Montes y hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta. Dentro del presente video se pretende abordar el tema de los trastornos de la conducta, donde el DSM-5 refiere al capítulo Los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Estos que incluyen afecciones y que se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y las emociones. Para poder trascender en el tema es importante conocer la relación que tiene cada dominio. Hablamos entonces del disruptivo. Según el diccionario de la Real Academia Española, nos habla de esa ruptura brusca y lo relacionamos al contexto como la forma de liberación de esos impulsos agresivos con la finalidad de obtener un alivio a tensiones. Cuando referimos a los impulsos, es hacer algo de manera súbita y sin reflexionar. Y lo relacionamos así con la emoción no predeterminada, que no predice las consecuencias que esto pueda generar. Vemos entonces cómo se relacionan con la conducta en tanto ésta sea inapropiada o inaceptada, teniendo en cuenta la edad, género, cultura y etapa del desarrollo, ya que es la forma particular que tiene el sujeto para manifestarse, lo cual a su vez genera alteraciones personales, académicas, en su contexto, ya sea social o familiar, que conllevan a comportamientos desafiantes o de impulsos. Si bien se debe tener presente el curso del desarrollo y evaluación de los patronos de la conducta, es importante considerar que hay algunas prevalencias entre hombres y mujeres, donde predomina aún más en el sexo masculino, donde también puede diferir los trastornos y según la edad dentro del mismo. Es importante tener presente que al momento de realizar esas impresiones diagnósticas es importante conocer la etapa evolutiva, la frecuencia, la persistencia, el grado de generalización de las situaciones y el deterioro asociado a los comportamientos indicativos del diagnóstico. Esto para no caer en el error en que hay comportamientos propios de la edad del niño y del adolescente. Del presente capítulo, los 8 trastornos manifiestan, como lo dije anteriormente, problemas de la regulación conductual y emocional, donde no solamente se predomina en infancia y adolescencia, sino también en la adultez, como lo es el trastorno de la conducta, que es uno que inicia en las etapas tempranas, pero persiste y se presenta en personas adultas. En ese orden de ideas, es preciso considerar que las afecciones se deben por diferentes factores. Factores genéticos u orgánicos, factores ambientales y en muchos casos por dinámicas familiares, como lo ha sido la influencia que han tenido referente a los cuidadores y cómo los menores reciben este trato. Factores que determinan la relación con los trastornos de la conducta, emociones y de la personalidad, puesto que tienen componentes impulsivos que se manifiestan por diferentes estados emocionales, y es por esto mismo que el DSM-5, a medida que ha ido modificando, ubica los trastornos según el dominio que predomina. Es precisamente que en este capítulo se aborda cada trastorno con su descripción clínica, epidemiológica y terapéutica. 8 trastornos que son: trastorno negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente, trastorno de la conducta, trastorno de la personalidad antisocial, piromanía, cleptomanía, trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta especificado, y el trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta no especificado, donde los compañeros abordarán a profundidad cada trastorno. Finalmente, y a modo de conclusión, la relación que hay entre personalidad, estados de ánimos, es justamente lo que tiene que ver con la conducta, que es la forma en la que se refleja el comportamiento humano. El trastorno de la conducta es un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, el cual se manifiesta por la presencia en los 12 últimos meses de por lo menos 3 de los 15 criterios siguientes en cualquiera de las 4 categorías, existiendo por lo menos uno en los últimos 6 meses. Es importante entonces dar primer paso a esta primera categoría,
que es la agresión a personas y animales. Es preciso decir de que esta persona acosa, amenaza o intimida a las demás personas, frecuentemente está iniciando peleas, ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros, ha sido cruelmente atentando de forma física con las demás personas y también ha realizado esta crueldad con animales. Se ha enfrentado a víctimas donde ha robado, extorsionado o atracado a mano armada. También ha violado sexualmente a alguien. Como segunda categoría, que es destrucción de la propiedad, hablamos entonces de que ha prendido fuego con la intención de provocar daños graves y destruido deliberadamente la propiedad de alguien. En este caso no utiliza el fuego. Como tercer categoría, de engaño o robo, donde esta persona, por medio de la invasión de propiedades materiales, ya sea una casa, un edificio, un automóvil de otra persona, miente constantemente para obtener objetos o favores. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentarse a la víctima. Y como cuarta categoría, el incumplimiento grave de las normas. Esta persona a menudo sale por la noche sin contar con el permiso de sus padres. Estas actividades empiezan antes de los 13 años. Ha pasado también una noche fuera de casa, ya sea que haya vivido o que viva con sus padres o en un lugar de acogida, o también si estuvo ausente durante un tiempo prolongado. Y ha tenido inasistencias consecuentes en la escuela, empezando también antes de los 13 años. Es importante entonces tener presente para poder determinar el trastorno de la conducta los siguientes criterios diagnósticos. Se debe tener en cuenta como un mínimo 3 de los criterios mencionados y que se pueda verificar la prevalencia o malestar clínicamente significativo en las áreas de funcionamiento social, académico o laboral. Y asimismo, que se presentan en las edades posterior a los 18 años máximo o posterior, no se cumplen los criterios de trastorno de la personalidad antisocial. Es muy necesario para los criterios diagnósticos especificar el tipo de inicio en el cual se da el trastorno de la conducta. Cuando es de tipo de inicio infantil, el individuo muestra por lo menos un síntoma característico antes de cumplir los 10 años. Cuando su inicio es de tipo adolescente, el individuo no muestra ningún síntoma característico antes de cumplir los 10 años. Y cuando este tipo no es especificado, entonces se cumplen los criterios, pero no existe suficiente información disponible para determinar su aparición. Es preciso que también se tenga en cuenta que la sintomatología se puede presentar con emociones prosociales limitadas, dentro de las cuales debe existir como mínimo 2. El trastorno de la conducta está dividido en unos niveles de gravedad, dentro de los cuales se considera leve, cuando existen pocos o ningún problema pues, de la conducta, o cuando los daños son mínimos provocados a las demás personas, como el ejemplo puede ser o mentir o escaparse. Cuando hablamos del moderado, es cuando hablamos de los problemas de conducta son de manera intermedia. Hablamos prácticamente del vandalismo. Cuando son graves, los problemas son muy notorios, son varios y que presentan una crueldad, uso de armas,
sustancias, atenta contra los demás o realiza pues como violaciones sexuales. Finalmente, las características asociadas que apoyan el diagnóstico están en este caso las características de personalidad. La personalidad con rasgos de emoción negativos o de bajo control, la baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, arrebato, suspicacia, abuso de sustancias, la prevalencia en edades comprendidas en la infancia media hasta la adolescencia media, un promedio, que es donde suelen aparecer los síntomas y suelen tener prevalencia en el sexo masculino. Cuando hablamos del desarrollo y curso, es preciso entonces notar del abuso de las sustancias, el inicio de la sintomatología. Puede parecer raro después de los 16 años, que no sea pues tan común. Cuando son leves, al inicio es en la adolescencia los que presentan menos síntomas y los más leves logran una adaptación social laboral adecuada como en los adultos. El tipo de inicio temprano predice un peor pronóstico y un riesgo elevado de comportamiento delictivo, trastorno de conducta y trastornos relacionados con el consumo de sustancias en la edad adulta. Y como factores de riesgos es importante conocer que existen los temperamentales, que son los que están relacionados a ese temperamento infantil de difícil control y una inteligencia por debajo pues, de la media. Hablamos de los ambientales, cuando el nivel familiar se presenta, el rechazo, la negligencia por parte de los padres, una disciplina severa, el abuso físico, sexual. Y también incide que sea un barrio expuesto a la violencia. Dentro de este tipo de trastorno, hablamos entonces de esos genéticos y fisiológicos que también hacen parte del proceso del trastorno. Y por último, hablamos de ese diagnóstico diferencial. Trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, trastorno depresivo y bipolar, trastorno explosivo intermitente y trastorno de adaptación. Hola, mi nombre es Diana Humanes y haré una breve explicación acerca del trastorno negativista desafiante y el trastorno explosivo intermitente. El trastorno negativista desafiante se caracteriza por un patrón de enfado e irritabilidad, de discusiones y actitud desafiante o vengativa, que está presente en el sujeto por lo menos en los últimos 6 meses, en el cual deben de manifestarse como mínimo 4 síntomas de las siguientes categorías. Y la conducta debe estar presente en un individuo que sea diferente a un hermano o hermana de la persona que lo padece. Dentro de las categorías de los síntomas tenemos, en la categoría de enfado e irritabilidad, el sujeto puede presentar a menudo pérdida de la calma, a menudo puede encontrarse en un estado susceptible o que se moleste con facilidad, o a menudo puede estar en un estado de enfado o resentimiento. En la categoría de discusiones y actitud desafiante, el sujeto puede presentar de manera constante discusiones con la autoridad. En caso de ser un niño o adolescente, presentar discusiones constantes con los adultos o figuras de autoridad. También suele presentar a menudo una conducta que es desafiante o rechaza las peticiones que son solicitadas por las figuras de autoridad y el incumplimiento de las normas. También suele presentar a menudo una conducta que molesta deliberadamente a otros y suele culpar a los demás por sus errores y su mal comportamiento. En la categoría de vengativo, el sujeto debe presentar por lo menos en los últimos 6 meses 2 eventos en los cuales se haya mostrado como rencoroso o vengativo. Dentro de los criterios diagnósticos para determinar trastorno negativista desafiante tenemos inicialmente que se debe cumplir con 4 de los síntomas de las categorías anteriores, como ya se había mencionado, tener en cuenta la persistencia y frecuencia en relación con el grado de desarrollo del individuo, su edad, su sexo y su cultura, teniendo en cuenta que el trastorno negativista desafiante cuando se presenta en niños menores a 5 años, la sintomatología de la conducta debe presentarse casi todos los días, la mayor parte del día en los últimos 6 meses, y cuando es en niños mayores a 5 años debe presentarse entre un lapso de tiempo de 2 y 3 veces por semana en ese lapso de tiempo.
teniendo en cuenta que a veces estas conductas son propias de la edad sin ser necesariamente objeto de atención clínica. También es necesario tener en cuenta o se debe manifestar en el sujeto un malestar asociado a este mismo individuo o a las personas de su entorno social inmediato, como lo son la familia, los amigos, los compañeros. Y también se debe reflejar un impacto negativo en las áreas social, educativa o profesional o las áreas en las que se desenvuelva el sujeto. El trastorno negativista desafiante se caracteriza por una escala de gravedad o está designado en una escala de gravedad en la cual se considera leve cuando estos 4 o más síntomas están limitados a un entorno, por ejemplo la familia. Se considera moderado cuando estos 4 o más síntomas se establecen o tienen presencia en 2 entornos, por ejemplo la familia y en el colegio. Y se considera grave cuando estos están presentes como mínimo en 3 entornos o en todos los entornos en los que se desenvuelve el sujeto, por ejemplo la familia, lo laboral, lo académico. Dentro de las características asociadas que apoyan el diagnóstico y los factores de riesgo tenemos la existencia de diferentes cuidadores en las primeras etapas de la infancia, haber pertenecido o pertenecer a una familia en la que exista un trato severo, un cuidado inconstante o negligente, padecer un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, algunos componentes temperamentales como los que están relacionados con el problema de la regulación emocional o el control de impulsos, y algunos genéticos y fisiológicos los cuales están relacionados con el córtex prefrontal y la amígdala, teniendo en cuenta que estos son uno de los protagonistas de la regulación de nuestra conducta. Dentro de la prevalencia tenemos entonces que el trastorno negativista desafiante tiene la aparición de sus síntomas significativos en las edades preescolares hasta máximo la adolescencia y generalmente no se presenta o tiene su aparición en personas adultas. También tenemos que tiene una mayor prevalencia en los niños que sobre las niñas, y en cuanto a su desarrollo y curso, el trastorno negativista desafiante precede a un trastorno de la conducta, lo que quiere decir que las personas o los niños y adolescentes que padecen trastorno negativista desafiante, cuando padece o se prolonga a lo largo de los años en las edades adultas o jóvenes, estas personas suelen padecer trastorno de la conducta. También el trastorno negativista desafiante precede a la aparición de otros trastornos como el trastorno de ansiedad o depresivo mayor. En cuanto al trastorno explosivo intermitente, este trastorno se caracteriza por arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de agresividad que se puede manifestar de 2 de las siguientes maneras. La primera, por medio de una agresión verbal, la cual se puede presentar por medio de berrinches, disputas verbales o peleas, o agresión física contra la propiedad o contra animales o contra otros individuos, en un promedio de 2 veces por semana en los últimos 3 meses. Y la agresión física no debe provocar daños o destrucción o daños o lesiones físicas a los otros individuos o animales. La segunda forma en la cual puede presentarse es que los arrebatos del comportamiento provoquen destrucción a las propiedades o instituciones o lesiones graves a animales o individuos, y que haya sucedido estas conductas de manera constante durante los últimos 12 meses. Como criterios diagnósticos para determinar trastorno explosivo intermitente tenemos entonces que exista al menos la manifestación de cualquiera de los 2 criterios anteriores acabados de explicar. Y tener en cuenta que la magnitud de la agresividad expresada de los arrebatos sea desproporcional con el factor desencadenante o factor estresante psicosocial o detonante que genere la conducta. También que a veces estos arrebatos agresivos sean no predeterminados y que no persigan un objetivo tangible, sino que sean de manera impulsiva. Asimismo, que los arrebatos agresivos provoquen un marcado malestar en el individuo y en las áreas sociales en las que se desenvuelve, que le hayan causado consecuencias económicas o legales de acuerdo a la gravedad de la conducta. También que es necesario tener en cuenta que este trastorno debe presentarse en individuos con una edad cronológica como mínimo de 6 años. Y si no es una persona o un niño con una edad mínima de 6 años, por lo menos debe tener un grado de desarrollo equivalente a esta edad. También que el trastorno explosivo intermitente no se explique mejor por otro tipo de trastorno, ya sea del estado de ánimo o la conducta, como puede ser un trastorno bipolar, depresivo mayor,
de la personalidad antisocial o entre otros. Dentro de las características que apoyan este trastorno tenemos entonces trastornos del estado de ánimo, ansiedad o por consumo de sustancias. La prevalencia que tiene ese trastorno se presenta mayormente en los niños que son de 6 años hasta máximo los 35 o 45 años. Suele presentarse en personas o individuos que tienen estudios menores a los estudios básicos o que tienen estudios máximos hasta los básicos. Y suele tener una mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres. En cuanto al desarrollo y curso, el comportamiento característico es más frecuente en la infancia tardía, es decir, a partir de los 6 años, y rara vez aparece por primera vez en las edades adultas. El trastorno suele ser episódico y con recurrentes arrebatos agresivos, los cuales pueden tardar un lapso de tiempo de 30 minutos según el factor desencadenante que los haya provocado o cuando son de manera impulsiva. Y generalmente este suele perdurar durante los años y suele tener un curso crónico y persistente. Los factores de riesgo asociados a esto son factores ambientales que tienen que ver con antecedentes de trauma emocional en la familia o en sí mismos y genéticos y fisiológicos. Y suele tener consecuencias funcionales como problemas sociales, en las relaciones interpersonales, laborales, económicos y legales. Buenas noches, mi nombre es Alberto Mesino y a continuación les voy a hablar del trastorno de la personalidad antisocial, la cleptomanía, la piromanía y los trastornos disruptivos especificados y no especificados. Buenas noches. La característica esencial del trastorno de la personalidad antisocial es un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o en la adolescencia temprana y que continúa en la edad adulta. Este patrón también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno de la personalidad disocial, debido a que el engaño y la manipulación son características centrales del trastorno. Para realizar el diagnóstico, el individuo debe tener al menos 18 años de edad y debe haber tenido antecedentes de algunos síntomas de trastorno de conducta antes de los 15 años. Una de las características asociadas que apoyan el diagnóstico es que los individuos con frecuencia carecen de empatía y tienden a ser crueles, cínicos y despectivos con los sentimientos de los demás. Durante el desarrollo y curso del trastorno suele tornarse crónico, pero se puede tornar menos evidente o remitir con la edad. Entre los factores de riesgo se encuentra lo genético y lo fisiológico. En una familia, por ejemplo, con algún miembro con trastorno de la personalidad antisocial, los varones suelen desarrollar más a menudo este trastorno y algún trastorno por consumo de sustancias, mientras que las mujeres padecen más frecuentemente un trastorno de síntomas somáticos. Dentro de los criterios diagnósticos encontramos lo siguiente. A. Un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Y que se manifiesta por tres o más de los hechos siguientes. 1. Incumplimiento de las normas sociales. 2. Engaño. 3. Impulsividad o fracaso. 4. Irritabilidad y agresividad. 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 5. Desatención imprudente. 6. Irresponsabilidad constante. 7. Ausencia de remordimiento. B. El individuo tiene como mínimo 18 años, como ya lo habíamos mencionado. C. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. Y D. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. En la piromanía hay fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y su contexto. Los individuos con piromanía pueden preparar con considerable antelación el inicio del fuego. Pueden mostrarse indiferentes a las consecuencias que esto puede traer. La prevalencia de la piromanía entre la población se desconoce. La prevalencia vida de la provocación del fuego, que es solo uno de los componentes de la piromanía y no es suficiente para establecer el diagnóstico por sí misma. No hay suficientes datos para establecer una edad típica de inicio de la piromanía. Entre sus criterios diagnósticos tenemos los siguientes. A. Provocación de incendios de forma deliberada e intencionada en más de una ocasión. Tensión o excitación afectiva antes de hacerlo. Fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego.
placer, gratificación o alivio al provocar incendios. No se provoca un incendio para obtener un beneficio económico ni como expresión de una ideología sociopolítica. Y F, la provocación de incendios no se explica mejor por un trastorno de la conducta, un episodio maníaco o un trastorno de la personalidad antisocial. En la cleptomanía, la característica principal es la reiterada imposibilidad de resistir el impulso de robar objetos, aunque estos no sean necesariamente ni para uso personal ni por su valor monetario. El individuo con frecuencia teme ser arrestado y a menudo se siente deprimido o culpable por sus robos. En la prevalencia se producen cerca del 4 al 24% de los individuos detenidos por robar en tiendas. La edad de inicio de la cleptomanía es variable, aunque el trastorno empieza a menudo en la adolescencia. Entre los criterios diagnósticos encontramos los siguientes. A. Dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar objetos. B. Sensación de tensión creciente. C. Bienestar, gratificación o liberación en el momento de cometer el robo. D. El robo no se comete para expresar cólera o por venganza. E. El robo no se explica por la presencia de un trastorno disocial, un episodio maníaco o un trastorno antisocial de la personalidad. La cleptomanía puede asociarse por las compras compulsivas, así como con los trastornos depresivos y bipolar. Los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y de las emociones. Se cree que el número de hombres que padecen estos trastornos es considerablemente mayor que en las mujeres y que suelen iniciarse en la infancia y la adolescencia. Como lo podemos apreciar en la imagen, ahí se nos da un claro ejemplo del especificado y del no especificado. Posibles intervenciones a nivel grupal, individual, cómo funcionan y algunos factores. El objetivo de la psicología educativa está en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de comprender y mejorar estos procesos. El psicólogo educativo en estos casos solo acompaña en las asesorías para las que está dispuesto y deriva, ya que en el contexto educativo no se trabaja una terapia clínica como tal. Pero sí se deben tener en cuenta los conocimientos sobre cómo ocurre el aprendizaje, qué factores se encuentran asociados a los procesos de aprendizaje, que todos podemos aprender a un ritmo y de forma diferente, dónde y cómo ocurren las diferencias, la toma de decisiones en función de políticas públicas, orientación vocacional, identificación de las necesidades especiales y trabajar de la mano con los docentes para poder abordar mejor los procesos educativos y acompañamiento en general de toda la población estudiantil. Esto quiere decir estudiantes, profesores, directivos, escuela de padres, etc. Lahey y Lover en 1994 plantean que en la población en general muchos niños presentarán conductas oposicionistas, pero solo algunos desarrollarán el número suficiente de conductas desadaptadas para ser calificadas como un trastorno de la conducta. Conforme vaya aumentando la edad, unos niños dejarán de presentar estas conductas y otros la mantendrán. Algunos de los niños que mantengan estas conductas oposicionistas desarrollarán con el paso del tiempo conductas más extremas que cumplirán los criterios de un trastorno disocial. Se debe tener en cuenta que cada institución educativa es diferente y ofrece posibilidades distintas para acceder a la población. Las intervenciones en los problemas de conducta requieren un trabajo coordinado y conjunto por parte de todos los agentes implicados en el desarrollo psicosocial del niño. Cuando se presenta el problema, la intervención dependerá de diversos aspectos y circunstancias, tales como la edad del niño, su estado general, los síntomas que aparecen, además de la topografía y la funcionalidad de las conductas. Los objetivos de intervención irán encaminados a aumentar la competencia del niño para resolver sus propios problemas, mejorar las habilidades comunicativas y manejar sus conductas impulsivas. En el contexto escolar, las actuaciones se encaminarán a incrementar las habilidades comunicativas del profesor respecto a las relaciones con los alumnos, así como aumentar el conocimiento y competencia en la identificación y el manejo de los problemas de la conducta de manera eficaz. Al mismo tiempo, será necesario desarrollar un trabajo específico con el grupo de compañeros que inevitablemente están implicados en el problema.
Esta mejora de la socialización en el grupo es algo indispensable, ya que, en definitiva, los problemas de comportamiento suponen un fracaso en el proceso de socialización del individuo. Un factor importante a tener en cuenta es que algunas conductas problemáticas son características de una etapa concreta en el desarrollo normal del niño y tienden a desaparecer en momentos evolutivos más avanzados. Las conductas antisociales que surgen de manera aislada no suelen tener significación clínica ni social para la mayoría de los niños. Para dar un mejor ejemplo, encontramos una guía que propone una manera de intervenir que se ha denominado Buenas Prácticas, centrada en el contexto educativo en el que se incentive la implicación de todo el centro, es decir, el equipo directivo, la comisión de coordinación pedagógica, los equipos docentes, el servicio de orientación, la familia y servicios externos. Las intervenciones en los problemas de conducta requieren un trabajo coordinado y conjunto de todos los agentes comprometidos con el desarrollo psicosocial del niño. Esta guía propone un modelo de intervención en 3 fases. La primera fase, que es la recogida inicial de la demanda y toma de decisiones, en donde se hace un primer análisis de la demanda y una designación del coordinador. La segunda fase es la recogida de información y evaluación del contexto escolar, del alumno, del contexto sociofamiliar y por último se hace un análisis de la evaluación. Y la tercera fase es la intervención por programas, en donde se trabaja tanto de manera individual como en conjunto con profesores, alumnos y compañeros, con la familia y por último el trabajo interdisciplinar por medio de la derivación a los servicios sociales y de salud. Esta y otros ejemplos podríamos tomar para el trabajo del psicólogo educativo en las instituciones. Gracias.